La gentrificación no es solo un proceso urbano de transformación inmobiliaria, es sobre todo una fractura psicosocial. Cuando se habla de gentrificación en ciudades mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara o Tulum, lo que subyace no es simplemente el aumento de rentas o la llegada de cafeterías gourmet. Lo que se ve desplazado no es únicamente a la población residente, también lo es su identidad, su memoria colectiva y su sentido de pertenencia. Desde la psicología social, este fenómeno puede analizarse a través del concepto de identidad social, es decir, la parte del autoconcepto de una persona que deriva de su pertenencia a un grupo. Las personas que habitan un barrio no solo viven en él, sino que son ese barrio. Su sentido de arraigo se forma en lo cotidiano, los saludos con el vecino, el tianguis de los jueves, el olor del pan por la mañana, los grafitis con historia y los recuerdos de infancia marcados en la esquina de una banqueta. Para cuando ese entorno es transformado por intereses inmobiliarios y económicos, generalmente extranjeros o elitistas, la comunidad experimenta una forma de violencia simbólica. Se trata de un despojo no solo material, sino emocional, en que las personas sienten que su historia es borrada para dar paso a una estética neutral y moderna, que en realidad responde a los gustos de quienes tienen el poder económico para apropiarse de esos espacios. Aquí, la psicología no puede ser ajena. Estamos hablando de un duelo por la pérdida del territorio simbólico. Aquí es donde se vuelve indispensable incorporar el pensamiento del psicoanalista mexicano Santiago Ramírez, quien en su obra El mexicano, psicología de sus motivaciones, explicó cómo el mexicano arrastra una estructura psíquica marcada por la conquista, que le ha dejado una culpa histórica, un conflicto con la autoridad y una tendencia a la obediencia frente al poder externo. Según Ramírez, el mexicano históricamente condicionado ha aprendido a ver al extranjero como figura de autoridad y al mismo tiempo como invasor, en un juego contradictorio de admiración y resentimiento. Cuando un barrio popular es transformado por la llegada de extranjeros o capital foráneo, lo que se activa no es solo una molestia económica, sino una herida psíquica colectiva. El mexicano no solo pierde su espacio, revive su historia de sometimiento, una historia que ha normalizado. Como planteaba Ramírez, esta sumisión no es siempre consciente y por eso mismo es más peligrosa. Se asume que el otro tiene el derecho de ocupar, transformar y redefinir, mientras que el poblador original duda incluso de su legitimidad para resistir. Así, la gentrificación no es solo un fenómeno urbano, es también un acto simbólico de reconquista. Los nuevos habitantes de barrios gentrificados a menudo llegan sin malicia directa, pero con su presencia y su poder adquisitivo desestabilizan un ecosistema social. Desde la psicología social, esto también puede verse como una ruptura de las normas compartidas, es decir, normas sociales implícitas, lo que genera en los habitantes tradicionales una sensación de desorientación cultural, alienación e incluso resentimiento. En muchos casos, el lenguaje con el que se presenta la gentrificación como mejora urbana, zona en crecimiento o nuevas oportunidades sirve como una forma de negación del conflicto y, por tanto, de invalidación emocional. Pero a las comunidades desplazadas, este discurso se vuelve una forma de gaslighting colectivo. Se les dice que lo que sucede es progreso, cuando en realidad están perdiendo su hogar, su comunidad y sus redes de apoyo. Este proceso también afecta el sentido de agencia de las personas. En psicología, la agencia se refiere a la capacidad percibida de actuar sobre el entorno. La gentrificación fragmenta esa agencia al hacer sentir a los pobladores originales como extranjeros en su propio espacio. Poco a poco se les relega a los márgenes o se les obliga a mudarse, como si no tuvieran derecho legítimo a habitar el lugar que ayudaron a construir. La figura del extranjero en este contexto no es un individuo, sino un símbolo. Representa el capital global, las élites, el privilegio y la movilidad. Para muchas personas en barrios afectados, el extranjero simboliza una forma de superioridad estructural que revive complejos históricos, heredados desde la época colonial. La psicología del mexicano, como lo analizó Santiago Ramírez, está profundamente marcada por el mestizaje y la inferiorización internalizada. El mexicano ha aprendido, a nivel inconsciente, a verse como menos que el otro, especialmente si ese otro tiene rasgos europeos, habla inglés o viene de poder adquisitivo. Desde la teoría del estatus social comparativo, las personas tienden a evaluar su autoestima en función de su posición relativa. Cuando llega una población con más privilegios, no solo se transforma el barrio físicamente, sino que también se erosiona la autoestima colectivo. Es decir, las familias que antes se sentían orgullosas de su comunidad, ahora pueden sentirse fuera de lugar, ya sean menos, anticuadas o improductivas. En conclusión, entender la gentrificación desde la psicología y desde una mirada profundamente social exige reconocer que no se trata solo de edificios, sino de personas, emociones, memoria y dignidad.
El arraigo es un componente esencial de la salud mental colectiva. Cuando se arrebata un territorio, se fractura una identidad. Hoy más que nunca, urge plantear una ética del urbanismo que no vea a las ciudades como mercancía, sino como hogar, y que reconozca, como lo enseñó Santiago Ramírez, que los procesos sociales no solo son económicos o políticos, son también heridas abiertas, narrativas desplazadas y almas que resisten.